Buen día, compañeros. Hoy les voy a explicar lo que es el método secuencial o lineal. El método de búsqueda secuencial o lineal consiste en revisar elemento tras elemento hasta encontrar el dato buscado. La búsqueda secuencial se puede aplicar en arreglos o en listas enlazadas, recorriendo el arreglo de izquierda a derecha hasta que se encuentre el elemento buscado o se termine el arreglo, lo que ocurra primero. Normalmente, cuando una función de búsqueda concluye con éxito, interesa conocer en qué posición fue hallado el elemento que se está buscando. Los archivos secuenciales están diseñados para el procesamiento eficiente de los registros, de acuerdo con un orden basado en alguna clave de búsqueda. La clave de búsqueda es cualquier atributo o conjunto de atributos, no tiene por qué ser la clave primaria, ni siquiera una superclave. Características. La búsqueda se puede realizar en arreglos desordenados, el método es totalmente confiable, el número de comparaciones es significativo si el arreglo es muy grande. En arreglos desordenados de n componentes puede suceder que el elemento no se encuentre, por lo tanto, será una n comparaciones al recorrer todo el arreglo. Para permitir la recuperación rápida de los registros, se unen el orden de la clave de búsqueda. Estos se vinculan mediante el puntero. El puntero de cada registro señala el siguiente registro según el orden indicado por la clave de búsqueda. Además, para minimizar el número de acceso de los bloques en el procesamiento de los archivos secuenciales, los registros se guardan físicamente en el orden indicado por la clave de búsqueda o lo más cercano posible. Resulta difícil mantener en el orden físico secuencial a medida que se inserta y se borran registros, dado que resulta costoso desplegar muchos registros como consecuencia de una sola operación de inserción o de borrado. Se puede gestionar el borrado mediante cadenas de punteros, como ya se ha visto. Para la inserción se aplican las siguientes reglas. 1. Localiza el registro de archivo que presente el registro que se va a insertar según el orden de la clave de búsqueda. 2. Si existe algún registro vacío, es decir, un espacio que haya quedado libre después de una operación de borrado, dentro del mismo bloque que ese registro, el registro nuevo se insertará ahí. Ejemplo. La imagen muestra un archivo secuencial de registro de cuenta tomando el ejemplo bancario propuesto. En este ejemplo, los registros se guardan de acuerdo con el orden de la clave de búsqueda, en este caso, nombre de sucursal. La organización secuencial de archivos permite que los registros se lean de forma ordenada, resulten útil para la visualización para ciertos algoritmos de procesamiento de consulta. La figura 11.11 muestra el archivo de la figura 11.10 después de la inserción del registro. La estructura de la figura 11.11 permite la inserción rápida de registros nuevos, pero obliga a las aplicaciones de procesamiento de archivos secuenciales a procesar los registros en un orden que no coinciden con el físico. Si hay que guardar un número relativamente pequeño de los registros en los bloques de desbordamiento, este enfoque funciona bien. Finalmente, le corresponde entre el orden de la clave de búsqueda y el físico pueden perderse totalmente, en cuyo caso el procesamiento secuencial abarca siendo mucho menos eficiente. Finalmente, llegamos a este punto, se debe reorganizar el archivo de modo que vuelva a estar físicamente en orden secuencial. Estas reorganizaciones resultan costosas y deben realizarse en momentos en los que se carga el sistema, sea baja o alta. La frecuencia con la que se organizan no son necesarias, depende de la frecuencia de inserción de registros nuevos. En caso extremo, en que rara vez se produzcan inserciones, es posible mantener siempre el archivo en orden físico correcto. En ese caso, el campo puntero de la figura 11.10 no es necesario. Tipos. Simple. La disposición de los ficheros uno detrás del otro se traduce en almacenamiento sin huecos entre ellos. Consulta muy rápida en procesamiento secuencial. Modificaciones de ficheros. Si el soporte es secuencial, la modificación obliga a hacer una copia de fichero. Al realizar una inserción hay que desplazar hacia todos los que siguen. Al efectuar un borrado hay que desplazar hacia adelante todos los registros que seguirán siendo borrados. Al modificar un registro también hay que hacer una copia, ya que para modificarlo hay que leerlo entero, con lo cual una vez leído la cabeza ya ha pasado por él y habría que volver hacia atrás, cosas que no podemos hacer. Si el encadenado. Los ficheros lineales encadenados mejoran a los simples. Los registros se procesan en orden lógico, uno detrás de otro, pero en este no tienen por qué coincidir con el orden físico. Es imprescindible un soporte de acceso directo. Los registros deben contener un campo extra para almacenar el puntero.
los punteros entre registros físicos, y recordemos que un registro físico cabe más de un registro lógico. Este tipo de organización se usa mucho con diferentes estructuras. Listas simples son de acceso o procesamiento secuencial y suelen ser pilas o colas. Son las más sencillas y responsables de la descripción general que se ha hecho para los ficheros secuenciales encadenados. Listas múltiples son también accesos secuenciales, es decir, que para llegar a un registro lógico hay que pasar previamente por los anteriores a él. En este tipo de listas, cada registro lleva más de un puntero. Suelen haber un registro índice que en una cabeza de todas las listas, o sea, es un registro de punteros que apunta al principio de la lista correspondientes a la ordenación que deseamos. Anillos. Se emplean como una estructura de muchos de los modelos de base de datos. Árboles. Tienen dos funciones principales, la construcción de índices y de ficheros. El tipo de árbol que se emplea generalmente es binario, en su variante de árbol binaria de búsqueda. Se usa porque muchas permiten que procesen los registros de forma directa y porque es sencillo de hacer un recorrido secuencial en ellos al procesar el árbol en orden. Muchas gracias.